Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitola Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de Viernes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida hecha con fino lino. Pues mucha gente me pregunta dónde conseguir una. Y hoy les tengo que decir que si necesitan una buena guayabera para usted o de regalo para algún macho de alto valor, el lugar es Vitola Caribe. Esta compañía puertorriqueña está trayendo guayaberas de alta calidad, con lino y telas elegantes. Las guayaberas Baratex que le venden a los turistas en el Viejo San Juan no cuentan para Viernes Guayabera. La de Vitola Caribe sí cuenta. Incluso, como la guayabera y el estilo de Vitola es como tal un modo de vida, Vitola Caribe organiza eventos de degustación de rones, cigarros, buena conversación y pueden hasta hacerse guayabera a la medida con su Sastre Master. Yo tengo varias guayaberas de Vitola en mi rotación y les digo que me encantan por la calidad y el entalle. Me hacen parecer como un primer ministro latinoamericano. Así que únanse al movimiento Viernes Guayabera yendo a vitolacaribe.com, auspiciadores oficiales de este programa y de Viernes Guayabera. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el ex secretario, el ex senador, el ex gobernador y el actual abogado, agricultor, comentarista en medio y tutor de Carmelo Ríos, Alejandro García Padilla. Bienvenido. Gracias, Cristian, por tenerme. Por fin se nos dio. Hemos hablado de esto por fin, ya un tiempo. Muchas veces. Y gracias por esa introducción, ese recuento. Estuvo bueno, ¿verdad? Lo acepto todo menos lo de tutoría de Carmelo, porque eso de acuerdo al Código Civil, sería yo responsable de los daños de mi tutelado y no acepto. Y no va a asumir ese cheque. No. Gobe, Alejandro, venías de Coamo. Estabas allá en la finca. Venía de Ponce, estaba en una reunión en Ponce y para en Coamo, exactamente. Ven acá, que hay unas preguntas que tengo de trasfondo. Primero, yo siempre encontré curioso que vienes de una familia que no produjo a un político, produjo a tres, aunque Tony quizás no se considere político, pero voy a decir que es político igual. ¿Cuál era el ambiente de ustedes que de 6 salen 3? Y los otros 3 salieron bien, o sea, fueron exitosos, así que... Pues mira, mi casa materna, ¿verdad? Mi papá se muda a Coamo de Ponce cuando se casa con mi mamá. Yo soy el sexto de 6 y mi abuelo materno estaba muy metido en la política en la época de Muñoz Marín. De hecho, yo no lo vi legislador. Él no aspiró a la reelección como senador por el distrito de Ponce, que incluía en aquel momento Coamo, en la elección del 68. El día del plebiscito del 67, él le dio un infarto y no tenía que retirarse. Él era de los que se había ido del Partido Liberal en el 36 con Muñoz Marín y fundó en Coamo pues el Partido Popular. Francisco Anselmi y mi abuelo pues fueron los fundadores del Partido Popular en Coamo. Y pues las reuniones se hacían mucho allí. Yo nunca conocí a Muñoz Marín. Hay fotos de Muñoz en casa de mi abuelo, pero yo no lo conocí. Conocí a doña Inés muchas veces. Hernández Colón, igual. Mi abuelo murió el 23 de diciembre del 83 y nosotros en casa tenemos la práctica de no hacer preparatorios a los cadáveres de estos que permiten que se vele por varios días. Ajá. Pues en casa la tradición es que se muere hoy y la ley te permite enterrarlo en 24 horas si no los embalsama. Y pues así es. Entonces mi abuelo murió 23 de diciembre a las 12 del mediodía. El entierro era a las 10 de la mañana del 24 de diciembre y Hernández Colón estaba allí despidiendo el duelo. Porque era muy de casa, ¿verdad? O sea que nosotros nos criamos en ese caldo.
de cultivo. En casa de mi mamá había una foto que yo pensaba que era feísima, de hecho era una foto fea, de un montón de señores. Había como 8 sentados y como... Esas fotos viejas los tipos no sabían sonreír, ¿verdad? No había manera. Y un día le dije, mamá, ¿por qué tienes foto tan fea? Está bien que yo sabía que mi bisabuelo, a quien yo no conocí, estaba en la foto. Entonces le decían papito. Yo sé que tú dices que papito es uno de esos, pero porque hay fotos más lindas. Y la foto tenía una nota al calce que decía foto de liberales liberados en 1910 tras haber sido encarcelados por las turbas republicanas. Así decía. Y mi mamá decía, yo no voy a quitar esa foto de ahí para que en esta casa nadie se le olvide lo malo que son los republicanos. Y entonces, pues esa era la dinámica. Ahora bien, por ejemplo, Dicky Rodríguez, abogado de Carlos Romero y mejor amigo de Carlos Romero, íntimo. Pues era primo hermano de mamá y en casa querido, pero adorado. O sea que igual en la familia, pues había personas muy, muy, muy estadistas. La mamá de Juan Manuel García Pasalacua, tía de mi mamá, hermana de mi abuela, y su esposo era independentista y era querido en mi casa. O sea, que nos criamos a la misma vez que en una familia muy, muy popular, muy metida en el tema político activista, pero igual muy diversa. Muy diversa. Y por eso tú ves, pienso yo, ¿verdad? Que por eso es que yo, pues, si bien soy bien popular, no soy abrasivo con el contrincante o con el adversario político, ni antes ni ahora. No, creo que también tú eres más charmer de estilo. Pero si tú ves mis hermanos, igual. O sea, Tato, la campaña de mi hermano en Cuamo, que fue la primera de mi generación, ¿verdad? La campaña del 2000 contra Margarita. La campaña de Margarita fue bien hostil. Margarita Nolasco era la alcaldesa. Sí. O sea, las hojas sueltas que tiraban en Cuamo era que mi hermano usaba droga, que mi hermano no pagaba pensión. Lo de la pensión era verdad. Tato no pagaba pensión porque el hijo de Tato vivía en casa. O sea, que claro que no paga pensión si vive en casa. Vive con él. ¿Cómo va a pagar? Y nosotros hicimos una campaña donde no mencionábamos el nombre de Margarita. No, esa era anatema. Nosotros no había una campaña. La campaña negativa era, pues, las calles no estaban asfaltadas o lo que fuera. Pero no se mencionaba el nombre. Estaba prohibido en la campaña siquiera mencionar. Eso es darle promo. Además de que eso es darle promoción, exactamente. Pero entonces, entre ustedes siempre había esa cultura en la crianza de que el servicio público es muy importante y merece perseguirse. De hecho, el primer trabajo de Tony, no el primero, el segundo trabajo de Tony en el gobierno, ya graduado de Derecho, fue oficial jurídico de la Corte Suprema, de quien entonces era el único juez nombrado por el PNP a la Corte Suprema. ¿Verdad? Que era Ángel Martín. O sea, no era con ninguno de los otros 6 jueces que habían sido nombrados por administraciones populares. Qué interesante. Y cuando ustedes se reúnen, como que compiten de quién... No. Tony gana. No competimos con él. No. Además, sin hijos y tíos. Y ustedes tenían trasfondo agrícola, porque a mí siempre me estuvo bien curioso que de momento un día, esta plataforma, para los que no sepan, que se llama Kiva. Y en Kiva, el propósito es como que micropréstamos donde vamos a decir, tú te pasas tu cuenta, tú metes $250 y tú prestas esos $250 al largo del tiempo. Y de momento yo estoy en mi página de Kiva y entonces yo veo a Alejandro García Padilla con un chorre de plátano procurando un préstamo. Y me dije, esto está bien cómico. ¿De dónde salió esa...? Con esos chavos compré 2 cosas. El camión usado, por supuesto, y un arao. Un artefacto para arar. Sí. Ese abuelo era agricultor. El abuelo político era agricultor. Tenía una ferretería también en alguna época, pero yo no recuerdo eso. Y él era agricultor. Cuando fue legislador, también estuvo en la Comisión de Agricultura. En aquella época no había una comisión para cada senador o para cada representante. ¿Cuándo se inventaron esa barbaridad? En el pacto Viera-Colbert, ahí empezó. Malas mañas. Y los carros también. No había carro. ¿Sabes? Había carro, no había carro para los legisladores. Exacto. Mi abuelo era vicepresidente de la Comisión de Agricultura. No era presidente. Y estaba allí, era agricultor. Pero había...
Para que la gente sepa que para que cuando vayan al Capitolio vean la cúpula. Uh-huh. La cúpula tiene, creo que son 8 o 12, dice agricultura, comercio o dice algo y comercio. Son la secretaría. Esas eran las comisiones. Así que por eso es que los secretarios correspondían a las comisiones. Exactamente. Entonces luego, yo me acuerdo de que había Comisión para el Desarrollo de la Región Norte, Comisión para el Desarrollo de la Región Sur, Comisión para porque había que buscar una presidencia cada legislador. Claro, y todavía creo que están. Eso es una locura. Una locura. Absolutamente. Y antes también me imagino que como eran a tiempo parcial, tú no le vas a decir a alguien que esté dirigiendo una comisión y dice, mira, tengo cosas que hacer, me dice cuando tenga que venir a votar y se acabó. Y yo traté de imponerlo. Sí. Esa fue tu primera pelea con la legislatura, ¿verdad? El 6 de enero fue. Reyes, ya estábamos peleando. Sí, traté de ponerlo porque me parece a mí que parte del problema de que no tiene que ver con partido. No, para nada. Que es un problema de sistema. Es que la Asamblea Legislativa se desprendió. Se desprende cada 4 años de la vida. Un maestro decide aspirar porque sufre unos problemas en el departamento o en el colegio donde trabaja que lo invitan a tratar de cambiar el sistema. Pero una vez sale electo, deja de sufrir los problemas. Porque se mete allí, se gana un sueldo más alto. El mármol. Tiene que meterle en mármol, tiene carro, es honorable, tiene prestigio, toda la cosa. Pues ya deja de sentir, ¿verdad? Un doctor igual. Antes no. De hecho, se me olvida el nombre del senador. Un senador por el distrito de Arecibo, si mal no recuerdo. Que era abogado de banquero. Ok. Y era el más temido por los bancos. Porque sabía. Y entonces fue allí a legislar y los bancos no era... Él era abogado de banquero, pero los bancos no le iban allí a regir las gracias, igual que de Diego. De Diego era abogado abogado de patronos, pero su legislación no es pro patrono. O sea, José de Diego era uno de los principales, si no el principal abogado de las centrales azucareras puertorriqueñas. Esa es la crítica que le hacían en el ensayo El País de los 4 Pisos. Pero su legislación no tenía nada que ver con eso. De hecho, donde sí no hay manera de defenderlo es que se opuso al voto de la mujer. Votó en contra del voto de la mujer en la legislatura y se aprobó a pesar de Diego. Y eso pues no tiene defensa. Nadie batea a 1000. Exacto. Pero el tema es que José de Diego era un buen legislador. Nadie lo puede negar. Su legislación fue buena y era tiempo parcial. Luis Negrón López, autor de tantas leyes que están en vigor, que son importantes, autoridad de tierra. Uh-huh. La ley de tierras de Puerto Rico. Era un legislador de Sabana Grande, abogado allí del pueblo, que además llevaba su caso. ¿Tú llegaste a sentirte de esa manera cuando eras senador o cuando brinca a la gobernación? No, yo me sentí así. Porque puedo entender por qué desde la gobernación quizás claro, pasaba eso. Pero aún allí, claro, es injusto porque yo era senador de minoría. Uh-huh. Y ahí pues la capacidad de acción es reducida. Pero sí, yo decía pues, que esto no está bien. Yo llegaba primero, claro, yo era senador de minoría, quería decir que no presidía ninguna comisión. Ahora eso sí, mis presidentes de comisión eran Héctor Martínez, Carmelo Ríos, Chayán Martínez, Isamar Peña. Y te pueden decir que yo no faltaba a las comisiones. Uh-huh. Pero aún así, que yo no faltaba a las comisiones y protestaban de buena manera. Me quejaba si había 2 comisiones a la misma hora. Claro. Yo no faltaba y aún así llegaba primero al hemiciclo y me había leído todo el calendario del día, porque además yo sabía que yo tenía la lupa encima de que tú eras el líder de la oposición, y ¿no? era candidato a gobernador de los partidos. O sea, iba a ser el candidato a gobernador del Partido Popular. Y entonces yo tenía que estar preparado en el hemiciclo. Claro. Pero tiempo hay de más. Y allí las peleas que se dan, por ejemplo. Y Tomás me ayudó en esto. ¿Cuál es mi oficina? Pues todo el mundo quiere la oficina más grande, la de primer piso, la que no sé qué. Yo quería la oficina de segundo piso, la que estaba más lejos de las escaleras. Todo porque tenía 2 medios baños en vez de un baño con ducha. Y para mí eso era importante. Que había sido la de Valgalip y la de Marco Rigau, por eso yo la conocía. Ok. ¿Había usado el baño cuando era de ellos? No, pero sabía que tenía 2 medios baños.
Creo que fue de Migdalia también, Padilla. Pero anyway, no lo sé. Pero, por ejemplo, yo salgo de DACO y soy senador, ¿verdad? Sueno como candidato a gobernador del Partido Popular. Yo sabía que la Comisión de Asuntos del Consumidor no me la despintaba nadie. Pues fenomenal, se la dieron a Lorna Soto. Pues bueno, Lorna, aquí estoy. Pues, va a tener un secretario de DACO en la comisión. Bello. Ah, pues está bien. Investigación de la comisión contra mí. Y yo dije, pero Lorna. Y la llamé, Lorna, ¿qué es esto? Y me dice, tú sabes que tú no me puedes llamar a mí para impedir que yo investigue. Y yo, no, es que yo soy el portavoz del Partido Popular en la comisión, amiga. Te tengo que llamar. Mira, te puedo explicar. No, estás interviniendo. Pues, ok, ¿sabes qué? No voy a intervenir. Renuncio a la comisión. Y renuncié y le dije, te lo perdiste tú. Te lo perdiste tú. Pero pudiste haber sido tu propio abogado de defensa. No llegó a ningún lado, porque el problema era, me acuerdo como si fuera ahora, había la gallinita de los huevos de oro, o sea, lo que más dinero le deja a DACO es el laboratorio de pesas y medidas. Okay. Cuando usted ve una báscula o una bomba de gasolina, hay un sellito de DACO. Es verdad. Es eso, los que hacen eso. Hacen otras cosas. No tenía idea que eso... Que certifica que cuando tú compras 10 litros, te están dando 10 litros, ¿verdad? Okay. Y en las inspecciones no siempre se encuentra que están bien, tú sabes. Y entonces, pero nada, eso. Pues eso estaba en un edificio en la calle Hort en Miramar. Un edificio que estaba bastante venido a menos. El arrendamiento estaba expirado y se está renegociando el alquiler. Yo quiero mudar el laboratorio a un edificio de Pritco. Okay. Pero no había ningún edificio Pritco vacío en San Juan, Carolina, Bayamón. O Cataño, que eran los pueblos cercanos, ¿verdad? Entonces, a donde está la mayor cantidad de bombas, a donde está la mayor cantidad de básculas, a donde vaya la cantidad de sitios de trabajo. No me acuerdo de los números, pero ponle tú que estaba arrendado a 6,000, la tasación decía 10,000 y los dueños querían 15,000. Okay. Pues yo me paro en las patas de atrás, les digo a los dueños, no, es 10,000, no lo puedo dar por más de 10,000 porque esa es la tasación. Y ellos querían 15, yo decía 10 y estaba a 6. Creo que 6 era el número original. Pues se fue por 10,000. Investigación, que porque yo había aumentado, que eran señores populares. No tiene nada que ver, me quería llevar el sitio de allí. No, que lo que pasa es que yo lo había arreglado por 15,000. Y yo no lo quería por 15,000, lo quería por 10,000, creo que decía tasación. No, y yo caí en cuenta. Yo dije, mira, el secretario de DACO, que era Luis Gerardo Rivera Marín, está viendo el expediente que está en su file. Eso es un dummy. Ahí no está todo. Que le pida al secretario auxiliar de administración que le pida el expediente completo. Y allí va a ver la tasación y el contrato. Pues yo me di cuenta de que los argumentos que estaban dando, la documentación que tenía paraba en un momento. Y era claro, porque yo conozco el expediente. Él tiene el dummy. Él no está viendo el documento completo. Que al subsecretario de administración... Y ahí salía todo. Que le pide el expediente grande. Y pues se cayó la investigación. De suerte que Lisa Estrada, que era mi subsecretaria, se había llevado un pendrive. No era pendrive en aquel momento. Era un hard drive en ese tiempo, sí. Con copias de los documentos que nos podíamos llevar copia. Yo tenía la tasación. Yo creo que... Pero ahí Lorna se perdió, un secretario de DACO en su comisión. Yo siempre encuentro bien interesante cómo le dedicamos tanto tiempo y dinero a investigar estupideces. Y entonces las cosas que están a plena vista nadie las quiere ver. Exacto. En estos días está todo el caso de Tata. Y yo siento mucho ese caso, ¿verdad? O sea, hay veces que cuando uno ve que alguien que uno conocía y que había bregado muy bien con ellos se está tratando de siento. Pero hablan de las deudas de la IRS y digo, mano, nadie nunca como que miró el certificado de deuda. Como que, oye, si yo veo que alguien va a correr para algo y tiene 100,000 pesos en deuda de la IRS, digo, mira, que hay un problema. Pero nada, ese agua pasada no mueve molino, ¿verdad? Y es triste como por donde quiera que uno lo vea. Sí, no, tú lo ves y dices que... Pero ven acá, ya moviendo un poquito la sustancia de lo que quería hablar. ¿Cómo tú ves tu rol como ex gobernador? Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos, tú estabas un poco callado. Tuviste como 3 años callado.
Y de momento empezaste a tener más programas, tienes el programa de radio con Carmelo todos los días, estás en Primera Pregunta con Tommy. ¿Cómo tú ves ese rol? Porque hay gente... Me interesa cómo todos los gobernadores lo tratan de una manera diferente, ¿verdad? Mira, yo creo que el país... Una de las cosas que el país rechaza tener, y creo saber por qué, pero que los medios rechazan que el país tenga es referentes. Porque los validas es el problema. Repite eso, no entendí bien. Referentes, pues por ejemplo, si tú vas a conversar sobre el primer plan fiscal acordado por la Junta, el acordado. Exacto. Tú tienes que preguntarle a Cristian Sobrino, dirige a FAF. Ok. Entonces, tienes que entrevistarlo. Es que no puede zafarte. Si tú estás haciendo un estudio de verdad, si tú quieres hacer un reportaje a fondo, o si quieres escribir un libro, o si quieres hacer un escrito para el periódico, una noticia, tienes que entrevistar a Cristian Sobrino. Tienes. No te digo que a Ravich, porque se murió. Sí. Pero tienes que entrevistarlo. O a Víctor Suárez, que fue tu predecesor. Pues tienes que hacerlo. Porque ese es un referente. Puedes coincidir o puedes discrepar. Ok. Pero tienes que buscar los referentes. Pues por supuesto. Una de las cosas que salió bien en mi gobierno fue el tema contra el crimen. Pues hay que hablar con Caldero. ¿Qué pasó? Por ejemplo, el Héctor Pesquera había eliminado la Secretaría Auxiliar de Investigaciones Criminales. La Superintendencia Auxiliar, perdón, el SAIC, se le llaman. Nosotros la rehicimos. Y quien la dirigió es hoy el director del comisionado de la policía. Ok. Pues es un referente. ¿Qué pasó? ¿Por qué bajó 40 y pico % los asesinatos? ¿Cuáles fueron los elementos? ¿Y tú crees que a los medios no les gusta que existan? No, porque los valida. Eso querría decir que Caldero era bueno. Entonces, si lo busco como referente, estoy admitiendo que una persona que criticaba era bueno. La universidad. No sé si porque yo se lo dije, yo sé que lo hizo. Yo le dije al gobernador Rosselló en la transición, a Ricardo, la universidad es autónoma. Tiene que ser autónoma para lo bueno y para lo malo. Yo no he tenido huelga en la universidad porque no me meto. Yo le doy lo que la ley dice que es su presupuesto y no me meto. ¿Quién me dio ese consejo? Mi hermano. Sabría algo. Pues Tony es la persona que por más tiempo ha sido presidente de la universidad. Tuvo 8 años. 8 años. Ni don Jaime estuvo 8 años. Pues si van a discutir un tema de la universidad, pues necesita un referente, pues tienes que... Oye, también puedes buscar a otros. No es que busques solo uno, ¿verdad? Pero son referentes. No, pues aquí no. Si se va a hablar de la universidad, aquí se entrevista al presidente actual. Okay. Al que sea el presidente actual. ¿Ves? En este caso, que creo que está haciendo un buen trabajo, uno no tiene malas noticias de la universidad, al menos. Uno puede estar de acuerdo o en contra, o a veces de acuerdo o a veces en contra, como claro, es válido. Claro. Pero el país no tiene referente. Mi posición, ¿cuál es mi deber, a mi juicio? Pues contribuir a ser referente. Permitir que experiencias del pasado ayuden de alguna manera, no garanticen, pero ayuden a tomar una buena decisión de cara al futuro. Yo puedo hablar de los errores que cometí para que no se vuelvan a cometer, o de los aciertos, ¿ves? Que yo sepa, al menos desde Sánchez Vilella, yo soy el primer gobernador que no tuvo huelga en la UP. ¿No tuviste ni una? Ni una. Hubo paro. Ok. Hubo paro contra el IVA. Pero también metiste a todos los problemáticos en tu fortaleza. No todos. No todos. No todos. Te quedaron unos cuantos. No todos, sí. Se te metieron en la isla. Me hicieron protesta los otros. Hicieron paro, te digo. Es interesante porque estoy de acuerdo. Yo encuentro que cuando estás sentado en una de estas sillas, el teléfono está explotando. Al segundo que sales de ella, eso es silencio total. Silencio total. ¿Verdad? Ciertamente, cuando yo salí, de la manera que salí, pues quería que fuera silencio total. Pero entiende lo que digo, que de momento gente está hablando de algo en lo que tú estabas metido o que tú trabajaste. Oye, envía un mensaje para ver si es verdad. Claro. Oye, me dicen tal cosa, ¿cuál es tu opinión? Y ya. Esto
¿verdad? Yo le guardo el mayor respeto y siempre traté, sobre todo durante el proceso del verano del 19, traté de ser bien respetuoso con el gobernador Rosselló. Y me tocaba comentar en la radio, en la televisión, y era difícil porque estábamos ahí en el pleno meollo, tú sabes. Y yo, pues, gracias a Dios, lograba decir, mire, yo estuve en esa posición. No, debe renunciar. Yo estuve en esa posición. No me corresponde a mí. Me preocupa que le estemos reduciendo el valor a la democracia, ¿verdad? Pero anyway. Un mensaje que traté de llevar y que no lo logré fue cuando se fue Santander. Okay. Porque yo estuve en la misma situación y logramos evitar que se fuera. Ok. Y fue una estrategia que desarrolló Román Blanco y Francisco Luzón. Será el antiguo director de OSIF. No. ¿Con quién estoy confundiendo a Blanco entonces? Román Blanco era el presidente el presidente de Santander, Puerto Rico. Ok, lo estoy confundiendo con otra persona. Sí, no, tú dices, o quizás yo estoy diciendo mal el nombre. Tú dices el director de OSIF que nombró Fortuño, que yo dejé. Exacto. Pero anyway, el presidente de Santander en Puerto Rico y quien había traído a Santander a Puerto Rico, que se llamaba Francisco Luzón, con el presidente del banco aquí, hicimos una estrategia en la que se metió que nos ayudó hasta Juan Luis Cebrián, fundador del país. Yo fui a ver el rey, Felipe González, o sea, y era lo siguiente, que en las reuniones de Santander, en Madrid, la ciudad de Santander de Madrid, no en Santander en España, ya no están las oficinas centrales ya, no estuviera Santander Puerto Rico en la agenda. Eso era. Ni lo discutan. Que no se discuta, porque si se discutía, los números no daban. y cada 2 o 3 meses, Santander no está. Puerto Rico no está en la agenda. Esa estrategia es brillante. Puerto Rico no está en la agenda. Si no se habla, no hay problema. Y yo me acuerdo que mi problema era, que un día se lo puse en un texto al gobernador, era que se concentrara el riesgo y la oferta entre el banco puertorriqueño. Porque se iba a Scotia y se iba a Santander. Uh-huh. Si concentrábamos la oferta y el riesgo entre bancos de aquí, no era bueno. ¿Ves? Y ese era todo el problema. Pues ahí tú tienes, mira, se va el banco. Pues, ¿qué hicieron en aquella ocasión? Pues hay que buscar referentes. Quizás ya la misma estrategia no funciona, pero quizás algunos de los players están dispuestos a ayudar, ¿verdad? Luzón se murió, pero Román Blanco pues quizás está disponible, Felipe, ¿verdad? Y en lo personal, ¿cómo fue la transición saliendo de Fortaleza? Hay un cuento, para que sepas, de la transición, que creo que era uno de tus últimos días en la Fortaleza. Y de momento, a mí se me quedó el cuento. Supuestamente tú bajaste a la sala de prensa, están todos allí, y te paraste en el podio y le dijiste, bueno, pues cuéntame, ¿dónde está esto? ¿Dónde está todos los chismes que habían ocurrido? Y que ellos se quedaron como que en una pieza. Pasó más de una vez. ¿Cuál fue ese proceso para ti de transición? El proceso de transición fue doloroso por algo que tú acabas de decir hace un minuto. Y es que el teléfono sonaba muchas veces y de repente dejó de sonar. Uh-huh. Y toda la gente que me dijo en el camino, no te preocupes, cuando tú salgas de aquí vas a tener trabajo, nadie apareció. Nadie. I know the feeling. Nadie. O sea, yo salí de Fortaleza pelado y sin trabajo. Y con 3 nenes. Y con 3 nenes, ¿verdad? Estudiando, ¿no? Pero anyway, gracias a Dios, hecho para adelante. Mi primer cliente, gracias a Dios, no era de Puerto Rico. Uh-huh. O sea que me pude ahí también un poco... Bandear, sí. Y no vine a tener un contrato con el gobierno hasta que el municipio de Guayanilla demandó a Mafre por los daños de María, que yo representé a Guayanilla. Y luego, con Yauco, con Luigi, con el alcalde PNP... demandando a Multinational o reclamando, porque ahí no llegamos a demandar a Triple S Propiedad por los daños de los terremotos. Esos fueron mis primeros 2 contratos con gobierno. Uno fue después de María, otro fue después de los terremotos. Okay. Luego ahora uno con Calley, que es lo único que tengo con gobierno. El proceso fue doloroso porque, número 1, mucha gente empezó ya a desaparecer. Y número 2, pues había muchas cosas que yo sabía que iban a continuar, pero muchas cosas que yo sabía que se iban a detener. Particularmente recuerdo cuando las que se detuvieron en el lado agrícola. Uh-huh. Y tengo una buena relación con él. Defiendo el trabajo que está haciendo, pero él sabe que tengo un vellón pegado con la BOI, porque fue en contubernio con el secretario de Agricultura y detuvieron el arroz y tuvieron la caña. Pero anyway.
empezó a ser doloroso en ese sentido. Y, lo digo porque es la verdad, algunos miembros más visibles del comité de transición fueron muy injustos, fueron infantiles. Okay. Y, por ejemplo, el helicóptero ambulancia no ha volado. El helicóptero nuevo está allí. El juez El Pi dijo, en el caso que se trató de llevar, que el crimen que se había cometido era que el helicóptero no volara. Lo dijo el juez. Pues el comité de transición fue un poco infantil. Okay. Particularmente Ramón, Orona, el mismo Elías. Pues trataron de... Me acuerdo que hicieron llorar a la secretaria de Salud. Una persona buena. Pregúntale a Carlos Mellado. Bueno, there's no crying in baseball también. Sí, pero es que eso es el problema, que lo veían como un juego. Y no lo es. Era gobierno. Mira mi transición de Fortuño. Fue una cosa absolutamente respetuosa. Absolutamente respetuosa. Yo tengo el informe completo de transición en mi oficina, del mío de Fortuño. Y fue una cosa absolutamente respetuosa. Y había gente que me había hecho la vida imposible. Y no, bajo ninguna circunstancia. Y la dirigía la juez Oronó, Maggie. Y nosotros fuimos absolutamente diferentes. Tú sabes, una cosa muy pro de la época, muy pro de la... Algunos de los que salieron de esa época no se sienten de esa manera necesariamente, para serte honesto. ¿Cómo es? Que no se siente que fueron buenos con ellos en la transición. Así que yo creo que también hay... O sea, me imagino que sí, pero por al menos no hubo un hay gente culidolida, lo que quiero decir. Puede pasar, pero no hubo un tema de escarnio público, por ejemplo. Uh-huh. Tú sabes, no había un tema de escarnio público, de hacer llorar a alguien en una vista y acusarlo de que lo van a encausar en la vista de transición. O sea, uh-huh. No, yo me acuerdo de Anita Ríos llorar, que yo me acuerdo que yo le dije a Víctor Suárez, dile a Elías que una más y llego a la vista de transición. Y me va a tener que entrevistar a mí. De ahí te había llegado. Y pararon. Yo creo que ustedes deben ir a los puños para ver qué pasa. No. Sí, de verdad, para ver qué pasa. No hay que llegar a eso. Yo creo que la palabra es más fuerte. Y aparte de la vista de transición, En cambio, el gobernador Rosselló fue muy diferente. Sí. De hecho, yo le di la fortaleza un día antes. Yo estaba allí, recuerdo. Yo le di la fortaleza un día antes. Eso nunca se había hecho, nunca se ha hecho. Y un día yo le digo, mira, tú tratas a Alejandro mejor que a Carlos Romero Barceló. Y él se reía. Don Carlos decía que yo era el gobernador que mejor lo había tratado O sea que hace facto, estoy seguro que sí. En términos de cómo... Y algo que cuando estábamos hablando antes de la grabación de eso, yo te lo escribí por el mensaje cuando te envié el rundown. Yo pienso que la administración de ustedes no se ha evaluado correctamente. Porque para mí fueron dos administraciones. Yo digo que hubo el Alejandro 2013 al 2014 y después está 2015-2016. Y he pensado, y lo he dicho en el programa antes, creo que si 2015-2016 hubiese comenzado en el 2013, creo que otro cantar. Absolutamente. Y yo lo he reconocido como un error. De hecho, en el libro que publiqué está que mi error no fue comenzar con la crisis. O sea, mira, esto está así. Sí. Y no hay manera de que no estrelle. Porque yo estuve 13 y 14 tratando de evitar, de hecho hasta más tiempo, tratando de evitar el declarar el impago, que se declara por primera vez en agosto del 15, si yo mal no recuerdo, los PFC. PFC fue el primero que impaga y en junio más o menos es que hace el anuncio. Y yo me acuerdo que el impago era efectivo. A mí, Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, me invita a un concierto de Juan Luis Guerra. Y yo iba. Y de repente me doy cuenta que el impago era efectivo el día del concierto o algo así. ¿Y tú ibas a estar bailando allí? Y yo dije, yo no puedo ir. O sea, simplemente no puedo ir. ¿Por qué se te hizo difícil decir, mira, este tren se acabó? Porque hubo, y lo digo porque, ¿verdad? Yo cuando llego a BGF y yo empiezo a ver todos los récords y todo esto, veo cosas. O sea, no fue que en el 2015 dijeron, fuck it. No. Habían cosas que ya estaban trabajándose desde antes, pero a la misma vez públicamente yo veía, no voy a decir negación, era más como que esto no va a pasar aquí conmigo.
Y eso lo digo a la gente. O sea, ustedes no se imaginan lo que tiene que ser el que le tocó que se le acabe la machina cuando está sentado en el caballo, ¿verdad? Era doloroso. Yo no quería hacerlo. No por ser el primero o el tercero o el quinto, no importa. Es que yo sé que venían decisiones duras con el tema de los retiros, con el tema de los servicios que el gobierno puede prestar. En aquel momento no se tenía un mecanismo de reestructuración de deuda y no se tenía certeza de que se iba a tener. Uh-huh. Por eso nosotros empezamos a negociar con los bonistas sin tener un arma. En el 14, sí. Y llegamos a un acuerdo con Prepa. Uh-huh. Pero, de hecho, me pasó hace como 2 o 3 años, me pasó caminando por Nueva York. Estoy saliendo de una reunión y voy solo por la acera. Y viene un montón de 5 o 6 personas con trajes más jóvenes que yo. Y vienen caminando en dirección opuesta. Que sé yo, veo que me miran, pero yo estoy en Nueva York y digo, ustedes aquí nadie me va a conocer. Entonces, cuando les paso por el lado, oigo que uno dice, Governor. Y yo miro y me dicen, no, mira, nosotros somos de BlackRock. Uh-huh. Debimos haber aceptado su oferta. Y yo le dije, I'm so glad que hacía esto. So pleased to meet you, thank you for remembering. Pero empezamos a negociar y para que fuera menos doloroso. Pero llegó el momento donde no era posible. Entonces yo sabía que si no teníamos también la espada colgando sobre nosotros, sí, era que nos embargaran las cuentas del Estado, como le pasó a Argentina, como le pasó a Detroit. Entonces, lo que me ayudó, que al fin y al cabo terminaron aprobando promesas a ellos, al fin y al cabo, fue que radicaron el injunction y pidieron que se embargaran las cuentas del Estado. Y ahí fue que Paul Ryan dijo, esto hay que aprobarlo ya. Uh-huh. Que la senadora por California, que se me olvida el nombre ahora mismo, María... No me acuerdo. Oye, se acaba de morir, Feinstein. No, más joven. Sí, me acuerdo que me preguntó en su oficina, está muy molesta. Y porque estaba en contra de promesa. Y yo le dije, bueno, aquí están sus asesores. ¿Qué pasa si aprueban el interdicto? Porque ella decía que esperáramos un mes. Y le dije, ¿qué pasa si aprueban el interdicto y la ley no se ha aprobado? Entonces, los asesores le dijeron, bueno, si aprueban el interdicto en la Corte de Nueva York y la ley no se ha aprobado, luego si la ley se aprueba después no le puede aplicar el interdicto por separación de poderes. Y entonces dije, no, simplemente no puedo ¿verdad? Esperar. Pero si llegan a haber embargado las cuentas del Estado, entonces hubiese sido otro el cantar. Porque, o sea, para empezar se caen los bancos, porque los bancos prestan a cuenta de que el dinero del Estado está en sus bancos, en su bóveda. O sea, sí. O sea que sería un lío de marca mayor. ¿Nunca te cruzó la cabeza cuando estaban bregando con promesas? Porque la primera propuesta de ustedes y de Pierluisi era promesa, pero sin la Junta. Sí, era exacto. Es que esa era, y la del banco, y la del gobernador, la del presidente, perdón. Sí. Cuando le metieron la Junta, ¿alguna vez cruzó por tu cabeza decir, mira, pues quédatela, porque no la quiero? Sí, así no. Pues mira, sí, absolutamente. De hecho, esa fue la primera reacción, que me acuerdo que Antonio Weiss me decía, bueno, pero es que pues míralo, pero sabes las consecuencias de lo que va a pasar. Déjame contarte una historia. Dos historias. Cuenta 3, para eso que estamos. Cuando se incluyó la Junta, ya era inevitable que estuviera la Junta, pues incluimos una cosa que se llamaba el opt-in, que era que el gobierno de Puerto Rico, a través de una resolución conjunta de la Asamblea Legislativa, tenía que aceptarla. Si no, no entraba en vigor. Okay. O sea, no íbamos a tener ni lo bueno ni lo malo. Protegiéndole hasta el final. Protegiendo la democracia, ¿verdad? La capacidad, que no fuera impuesta. Te molesta. Yo sé que sí. Que no fuera impuesto, que fuera aceptado, ¿no? Sí. Entonces, pues está bien, pues yo regreso de Washington para acá, está el opt-in, no hay problema, pues va a ser un lío porque la legislatura de Puerto Rico no lo iba a aprobar, pero yo decía, poco probable que lo aprobara, y yo decía, bueno, pues si yo les digo las consecuencias y ellos no la aprueban, pues entonces el daño es autoinfligido, entonces pues es culpa nuestra. Pero pues vamos para adelante. Pues está bien. Cuando yo regreso a Puerto Rico, se radica el proyecto y no está el opt-in. Yo me acuerdo que le digo a doña Enid, la directora de mi oficina, le digo, doña Enid, póngame el avión de hoy a Washington, el de las 6 de la tarde de hoy. Llamo a Emiliano Trigo, que era mi asesor, y él viene para acá, no está el opt-in.
Cuando llegamos a Washington, el secretario del Tesoro y Paul Ryan, por separado, me dijeron, no, pero es que aquí estuvo el presidente del Senado y dijo que no había manera que ellos aprobaran eso. Que si queríamos pronunciar, que la quitaran. Que quitaran el opt-in. Eso está en mi libro. Y Ana Teresa Toro, que es quien escribe, ¿verdad? Quien me hace la entrevista de la cual sale el libro, corroboró esta información. Yo no leí el libro porque pensaba que era un libro de Ana Teresa Toro. No, es una entrevista. Okay. Yo procuré que entrevistara a Eduardo y corroborara la información y a Antonio Weiss. Uh-huh. Y yo la volé a Nueva York y conseguí la reunión con Antonio Weiss y con Richard Ravitch y ellos corroboraron lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Y por eso promesa era impuesta. Por eso la Junta era impuesta. Porque Mitch McConnell no había manera de... Y ahí republicanos puertorriqueños cabildearon a favor de la Junta. Para que no le dieran al socialista ese, es decir, yo, ese poder de reestructurar la deuda. Ese muchacho está a favor de, mira para allá, todas las cosas que está haciendo. Él janguea con Hugo Chávez. Había un congresista cuyo nombre se me va ahora, que se retiró, que era muy amigo del gobernador Fortuño, muy amigo de Paul Ryan, que era también de Wisconsin. Ok. Unos grandes, me acuerdo. Ya ha entrado en años, que se retiró en esos días, en esos términos. Que me acuerdo que me increpó por haber criticado la Ley 7. Bueno, ahí tenía razón. Yo. No. Porque la Ley 7, si no se aprobaba... Y esta es la parte que a mí me frustra todo un poco, porque la política es la política. Uno no puede... para quitar la política, pues quitar la democracia. Porque ahí lo que tiene es monarquía, ¿verdad? El asunto es que uno mira por lo menos los números y las leyes. Y entonces, yo lo que veía es que mientras menos radical al principio, simplemente lo que significaba es que el próximo tiene que ser más radical. Y se van acumulando, y se van acumulando, y se van acumulando. Ya cuando llegamos nosotros, si no se hubiese ocurrido lo que hicieron con la Ley 66 ustedes, lo que pasa con la Ley 7 bajo Fortuño, lo que hizo bajo la Ley de Emergencia del 2006 a nivel... Si eso le tocaba solamente a una persona, pues apaga y vámonos. Seguro. Y esa parte quizás no. Y yo creo que lo que es la próxima pregunta, ¿por qué no hablaban más de la data y de todo lo que estaba pasando? Era un asunto de miedo a los litigios, etcétera, porque ya esto se sabía más o menos en el 2014. Se daba, pero en aquel momento te vas a acordar. En aquel momento la prensa tenía el follón de los estados financieros auditados. Ajá. Ya nadie habla de eso, fíjate, no sale nunca. Pues pasan más de 12 meses corridos. Yo creo que se atrasaron tanto que pues, se perdieron la esperanza. Ya los periodistas ya no hablan de eso. Es una cosa de follones. Sí. ¿Verdad? Entonces era Standard & Poor's, Moody's & Fitch. Y yo decía, es que nosotros somos las únicas personas en el mundo que respetamos a Standard & Poor's, Moody's & Fitch. O sea, tú me dices el artículo de Barron's, eso lo has respetado. Uh-huh. Pero a Standard & Poor's, Moody's & Fitch nadie le hace caso a nadie. A Barron's no le dijiste me vale. A Barron's no le dije me vale. No. A Barron's, que de hecho eso, como me sigue valiendo, puedo explicarlo. A mí creo que fue Lenin, me pregunta, ¿a usted le preocupa lo que las casas de crédito piensen de usted? Sí. Yo dije, ¿qué piensen de mí? Como diría Maná, me vale. ¿Qué piensen del país? Es mi responsabilidad. Pero ¿qué piensen de mí? Me vale. Y esto porque nosotros nos reuníamos con ellos afirmaban entender y luego venían y decían otra cosa en los informes. Y decían, pues con razón, esta gente tenía a Lehman Brothers y a Enron en AAA el día que quebraron. O sea, pues parece que imbéciles. Entonces, por ejemplo, ellos redujeron a chatarra los bonos de Cofina. Uh-huh. Y eso no había razón para eso. De hecho, Cofina técnicamente nunca se impaga. Exacto, nunca se impaga. Es que no podía impagarse porque va primero al trustee. Sí, no sé, se quedaron congelados, pero el dinero en teoría para pagarlo estaba ahí. Se quedaron congelados cuando Promesa. Exacto. Pero cuando los declaran en chatarra todavía Promesa no está aprobado. Yo estoy ahí de acuerdo, Cofina... No había razón y yo me acuerdo que yo se los decía. Yo le decía... Todos los demás sí, pero... Todos los demás yo lo entiendo. Ok, puedo discrepar en que si tú ves todos los informes de ellos y las cosas que ellos decían que teníamos que hacer para evitar el impago, las hacíamos y venían y nos daban otro golpe. Y yo me acuerdo que yo les decía a ellos en Nueva York y a veces por teléfono, pero si estoy haciendo todo lo que tú dijiste que yo hiciera, y silencio del otro lado.
Y yo me acuerdo cuando lo de Cofina le dije, eso es unnecessary roughness, porque tú sabes que no puedo impagar Cofina. Entonces que ni aunque quiera puedo hacerlo. O sea, yo no podía hacerle clawback a los fondos de Cofina porque entraban en la cuenta del trustee antes de estar en la cuenta de Lela. O sea que no había manera. Entonces, pues ahí fue que yo digo, mira, mano, me vale, se van para el carajo, no me importa lo que diga Standard & Poor's, Moody's & Fitch, como no le importa el resto del planeta lo que digan ellos. O sea, de gente totalmente desacreditada. De allí, personas un poco, ¿cómo te que no encuentran un... Son square. Y además no encuentran un buen trabajo en otro sitio donde quisieran trabajar, que es en las grandes empresas. Entonces, pues se van allí a evaluar las grandes empresas, ¿verdad? Bueno, pero es un gran negocio en evaluar las grandes empresas. Pero sí había mensajes mixtos, ¿verdad? Sí, había una cosa tratando de proponer positivismo. Exacto. Y todo va a estar bien, y por otro lado uno tratando de aguantar la fuerza del agua. Y yo decía, a mí me parece que el Grupo de Desarrollo Económico trabaja para otro gobernador que el Grupo Fiscal. Por ejemplo, hasta la foto aquella cuando estaban Chafee y Natalia y José, cuando hicieron la emisión de Geo en Nueva York, levantando la mano y ya dice, largest junk bond trade ever, yo. Esto está raro, o sea, porque, o sea, no, ¿cuál era el conflicto que tenían con eso? Porque de los mensajes mixtos, de nuevo. Tenías todos estos proyectos de desarrollo económico por acá y crisis humanitaria por allá. Yo estaba tratando de evitar que el avión tocara tierra. Okay. Era tratando de evitar que el avión tocara tierra. El IVA era coger Cofina y ponerle o sea, coger todo el fondo general y meterlo en algo similar a Cofina. Uh-huh. Pero, pues nada, al fin y al cabo no se aprobó el IVA. Cortesía de Manuel Natal y de Luis Raúl Torres y de 2 o 3 más, Carmen Yulín desde la alcaldía. Y pues tocó tierra. Yo me acuerdo que yo le dije a Joe Ramos, presidente de Guapa, le dije, cuando en eso, para el primer impago, le dije, el próximo gobernador va a tener mucho dinero. Va a tener mucho dinero. ¿Cómo así? Bueno, porque yo sabía que si se declaraba el impago y se reestructuraba la deuda, para empezar no estabas pagando deuda. Pues podías, tenía chavos para manejar. O sea, hubo un día, Cristian, que... ¿Sabes qué? Me acabas de volar la cabeza porque... Y no estoy hablando de la parte del impago. Porque es verdad, si no estás pagando el dinero, pues empieza a aumentar el dinero. Pero hubo un momento... Nosotros entramos esos primeros 6 meses, se empiezan a hacer un montón de recortes, de secuestro presupuestario, pero más o menos alrededor de junio. Me acuerdo que en una reunión en Hacienda estaban los de Conway Mackenzie, que habían trabajado con ustedes también, uh-huh. Y nos enseñan la data del cash. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Ya estaba empezando a acumularse. Más allá de lo que se estaba recortando. Y está empezando a acumulándose. Y yo, ¿qué diablo pasa? Y ellos decían, something's happening, you're making money. Y yo, ¿cómo que making money, loco? De que tú hablas, estamos quebrados. Y me acaba de hacer clic con lo que acabas de decir. Sí, es que era un issue de tiempo. Era un issue de tiempo. Yo me acuerdo de un día llamar a Juan Zaragoza y decirle cuánto dinero hay en cuenta y me dijo 13 millones. Un día que el suplidor de alimentos de la preso dijo que no iba a suplir más. El otro issue grande fue cuando cerraron el BGF, cuando pararon el BGF a hacer préstamo y depósito. Exactamente. Y yo lo que creo es que el BGF, como banco, se estaba chupando el Fondo General en términos del cash. Es lo que dice el informe de Kruger. Ann Krieger, en realidad es el nombre. Lo que dice es que ya no hay corporaciones públicas y gobierno central. Hay todo uno. Esto es una sola cosa. Porque las corporaciones públicas son dependientes del gobierno central y el banco no da abasto. Solo Carreteras tenía una deuda sin fuente de pago de 2.200 millones en el banco gubernamental. Sí. Solo Carreteras. Iba a poder hacer esa misión, te la mataron en la legislatura. Me la mataron en la legislatura porque por la crudita. Sí. Por poniéndole unos topes que el mercado no aceptaba. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue esa relación? Porque ustedes todos ganaron juntos. Pero de momento hasta el principio estaban cayéndose a palo. Yo era un outsider. En el sentido de que... ¿Por qué no te cojamos? Porque no era el prototipo del gobernador. Pero estudié en la IUP y en la Intel. Uh-huh. O sea, yo soy el primer gobernador que estudié en Puerto Rico. Uh-huh. Entonces, para algunas personas era como
una vez en una conversación, me voy a reservar el nombre del político. Una vez, yo era muy amigo de Marcelo Trujillo. Marcelo, wow. ¿El de Humacao? De Macao. Y la de prensa de Marcelo era mi cuñado, la esposa de mi hermano, el de Cuamo. Pero en aquel momento eran novios. Y este político no sabe del vínculo. Y le dice a don Marcelo y a ella, cuando ellos le dicen, Aníbal ha perdido, él le pregunta a don Marcelo con quién vas a estar. Y él le dice con Alejandro. Y luego esta persona le dice, ¿pero qué usted se cree que es Alejandro? ¿La Esperanza Blanca? Entonces era como que pues, eso no tiene nada. Populares, entonces, ¿verdad? Algunos de los implicados. Ellos simplemente pensaban que debieron haber sido ellos u otras personas. De hecho, yo anuncio antes de tiempo mi candidatura a la gobernación para evitar una primaria. Ok, para congelar a los otros. Para congelar a los otros, exactamente. Y pues como no eras de ese tipo, pues no piensas que... No respetaban. No respetaban. Y, por ejemplo, Eduardo tenía algunos asesores que pensaban, esto es en serio, pensaban que House of Cards era un manual. Sí. Yo me acuerdo que uno tuiteó, Eduardo me da un golpe y uno tuitea, this is how you kill a whale. You eat a whale. One bite at a time. Que era una frase de House of Cards. Sí, sí. Y yo me acuerdo que le dije, Eduardo, explícale que eso es una serie de televisión. Esa no es la vida real. No puede ser. Y yo con Eduardo he tenido siempre una buena relación. En el libro explico, yo le ofrecí a Eduardo 2 veces la presidencia de la Corte Suprema. ¿De verdad? Yo nombré 2 presidentes de la Corte Suprema. Fiormata y luego a Mike. Pero Fiormata fue como que un interinato. Porque se ve tiempo. Ella iba a tener... Pero como Eduardo dice que no, la nombró a ella. ¿Él no quería ser el juez del Supremo? Yo pensaría que a él le hubiese encantado de eso. Yo también. Escribir cosas desde una torre de marfil. Eso es Eduardo Batia. Hasta los 70 años. Ajá. Volviendo al tema de desarrollo económico. En esa yo creo que las pegaste. Te voy a decir. Siempre lo he dicho. Ahí yo creo Gracias por eso. Yo creo que tenían... O sea, obviamente... cosas que se pueden discrepar, pero creo que había y lo pensaba un poquito antes, pero ahora lo pienso cada vez más a menudo. Yo encuentro que la discusión pública actual en temas económicos se ha puesto bien llanita y de lo único que se habla es de los fondos federales. Los fondos federales son cool, los podemos gastar, eso no es ningún problema, pero no veo algún tipo de motivación de generar más industrias locales o ser competitivo. O sea, es todo tirar cosas contra la pared a ver qué se queda pegado, pero no veo y no sé si es que la quiebra se chupó el tema o quizás los huracanes se chupó el tema, pero eventualmente hay que meterle mano al asunto. Yo creo que tienes razón. Había que evitar que los huracanes y la quiebra y la pandemia se chuparan el tema. Pero, por ejemplo, aquí ya no se discute diversificar la base industrial. Aquí no hay un esfuerzo coherente para diversificar la base industrial. ¿Qué estamos haciendo para desdoblar otros MROs? ¿Por qué no hay otro MRO todavía en Aguadilla? ¿Por qué no se empujó? Explica lo que un MRO para qué. Es un centro de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de aviones, lo que tiene Lufthansa. Pues el esfuerzo de Lufthansa quizás es el más visible, ¿verdad? El primer MRO de Lufthansa en el hemisferio. Le ganamos a México, primero estaba también Florida y Georgia en la pelea. Llegamos tarde a la pelea y la ganamos como quiera. El esfuerzo continuaba para que hubiera 5 hagares de lo que le llaman wide bodies, que son aviones más grandes, 350, 330, 747, 777. Pero eso se detuvo, ¿verdad? Ahora mismo no está. Yo entiendo después del huracán, al gobernador Rosselló le cayó el huracán, pues no había manera de vender a Puerto Rico en ese momento. Pero ahora, entonces, ese esfuerzo de diversificación de la base industrial no se ve. La base industrial, para que la gente no piense que uno está hablando chino, la base industrial es la mitad del Producto Interno Bruto, para que la gente lo entienda, es la mitad de la riqueza que se hace en este país, la mitad. O sea, no es poco. O sea, todas las demás, turismo, agricultura, servicios, que es principalmente servicios, se dividen en el otro 49%.
la base industrial es 51% del Producto Interno Bruto. Pues por lo tanto, pues tenemos que proteger y tenemos que animar ese fuego, ¿verdad? Pero no se hace. Y aun cuando desde la fortaleza se empujaba, era difícil. Yo me acuerdo cómo convencer a la Autoridad de Energía Eléctrica que le diera permiso a United Technologies en Santa Isabel, que hacen piezas de, ¿cómo se llama? Aerospace. La capacidad de de producir su propia energía en una finca cercana. Uh-huh. Es que no estaban colindantes. Para mí, ¿qué carajo me importa que no estén colindantes? Tú sabes, mano, ¿cómo sabes? Y era una pelea. O sea, era una pelea. Pues, porque el gobierno también estaba anquilosado. Y es que yo creo, Cristian, que hay un problema de... a veces yo lo hablo cuando hablo del FEI o de ética, pero uno lo ve lo ve ahora mismo en Argentina o lo ve ahora mismo en España, por decir un gobierno de ultraderecha o un gobierno socialista. Hay un problema de sistema. La administración de Hernández Colón o la de Carlos Romero, uh-huh, era la administración del Partido Popular o del PNP, pero los partidos no eran los que gobernaban. Era el gobernante. Ellos sabían que había una transición de presidente de partido a gobernador. Ellos lo tenían muy claro. Okay. En Puerto Rico, en algún momento, yo no me atrevo a poner el dedo en un punto. Okay. Con excepciones, no es que desde entonces nos jodimos, ¿verdad? Con excepciones, se ha tratado de dirigir el gobierno desde el partido. Y eso, en Puerto Rico, en la Argentina, en España actualmente, hoy mientras hablamos, y digo, si yo me mudo a España, yo voy a votar por el Partido Socialista Obrero. Pero tiene una crisis con la que yo no estoy de acuerdo. O sea, lo que están haciendo ahora con la amnistía, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Pues, y Felipe González no está de acuerdo con eso. O sea, y Juan Luis Cebrián no está de acuerdo con eso. Y Pérez Rubalté no está de acuerdo con eso. Pero yo creo que aquí no pasa y no se discute el tema de que la corporación pública está al servicio de los intereses del partido. Pero qué interesante, porque otras personas, por lo menos en mi tiempo, se quejaban de lo contrario. Sí, te decían, antes cuando el secretario general llamaba a un jefe de agencia se hacía lo que se le decía. Y y tú estás en crack. ¿Quién diablos dijo que será buena idea? O sea, es que yo no me imagino a Leo González, secretario de Hernández Colón, secretario del Partido Popular Hernández Colón. Leo González, lo vi en estos días, muy capaz, nombraron jefe de agencia en Recreación y Deporte, y fue un buen secretario de Recreación y Deporte, pero no desde el partido. Uh-huh. No, o sea, yo no recuerdo. ¿Te imaginas que Tony Faz llamara a ¿cómo se llamaba el de Hacienda? No, al de Hacienda entonces, a Ramón García Santiago. Mira, es que tienes que... pero es que no hay manera no había manera de que Pedro Galarza, que era presidente de la Telefónica, cuando la Telefónica era pública, le cogiera a un legislador y cogiera instrucciones a un legislador. Pero César Miranda, ¿tú te imaginas que César Miranda le cogiera el teléfono a Carlos Luis Torres, representante por Cuamo, y le cogiera instrucciones a Carlos Luis Torres? Pero es que eso precisamente es lo que no pasaba. Hernández Colón y Trías Monge se reunían una vez al año para hablar de presupuesto. Punto. No había forma de que tú llevaras a Trías a Fortaleza, no iba a saludo protocolar, no iba a ninguna reunión. No, es que no puede ser. Y estadísticamente, la mayor parte de los casos de un partido versus otro de la Corte de Trías, el Partido Popular pierde esos casos. Ah, ¿verdad? La mayoría de los casos. Ahora, ¿cuántos perdía Carlos Romero Barceló? No, bueno, es que la mayor parte es que quien más demandaba era PCP. Sí. PCP versus Hernández, PCP versus Comisión, PCP. Pero la mayor parte las perdía la administración del Partido Popular. ¿Tú trataste de hacer esa línea? Porque hay gente que, por ejemplo, se quejan de que cuando entraste, como que dejaron atrás al equipo de la campaña y otro equipo entró que no había estado contigo en la campaña. Hubo aciertos y desaciertos. Okay. Ahí hubo aciertos y desaciertos. Yo debía haber puesto a Víctor de entrada o a Grace de entrada en la Secretaría de la Gobernación. Eso te lo puedo decir yo. Y Ingrid, muy capaz. No era política. Yo no sé qué pasó. No era política. No sé qué pasó. Pero
pero sin duda alguna. Pero hubo también aciertos. Pues, por ejemplo, Emiliano Trigo es un tipo que no estaba en campaña, o Carlos Baralt fue un tipo que estuvieron en campaña y no estuvieron en el cuarto piso. El cuarto piso del Partido Popular es campaña. Sí, sí. Pero fueron aciertos, ¿verdad? Sin duda alguna. El mismo Arturo, que tú te referías que me llevé los problemáticos de la UPI. Arturo fue parte de que yo no tuviera huelga. O sea... ¿Y él te hizo campaña en la huelga? Bueno, pero a él le sorprendió que se fuera a trabajar, que yo lo llamara que trabajara conmigo. Y en gran medida acepta también porque yo llevo a Vance Thomas a la Secretaría del Trabajo. Entonces, yo no tuve huelga en la UPI porque yo no tuve huelgas. Yo tuve paros. Creo que Puertos declaró una huelga cuando lo del aeropuerto. Pero fue al principio. Fue al principio. Sí. Pero luego yo no tuve huelgas. Hubo votos de huelga, pero no se ejecutaban las huelgas. Pero, o sea, que hubo aciertos de gente que no estuvo en campaña y estuvo allí. No, yo me refería más como ese cuento que hiciste, que había como un corte. No. Y pensé que quizás de ahí... Eso sí. David no solamente no es popular, David no votó por mí. Eso él lo dijo. David, eso le quedó muy feo. No, pero es que cuando yo gano, David es amigo mío. Pero es amigo mío por los caballos. Uh-huh. Y me escribe un texto que decía, cuenta conmigo para lo que necesites. Yo, pues te jodiste. Necesito un presidente de la Junta de Banco. Y lo traje y me dijo, es que tú no vas a estar dispuesto a tomar la decisión que hay que tomar. Y le dije, bueno, vamos a ver cuáles son las decisiones que hay que tomar. Acepté. Y yo pongo a dirigir el banco. Y la Junta del Banco y la Junta de la UPI eran PNP. Jorge era en la UPI. Jorge. Jorge Sánchez, el hematólogo. Yo veía un issue por ejemplo, habían cosas que se hicieron que pienso que eran correctas. El momento era lo que falló. Por ejemplo, y el ejemplo para mí es ley 3 de retiro y después la ley de maestros más tarde. Si se hacían juntas, era y no sé por qué, o sea, estaban tratando de barajear las cartas. No, hubiese pasado si no meten la judicatura en la ley de maestros. Okay. De hecho, doña Aida Díaz después con el tiempo se arrepiente y dice públicamente debimos haber aceptado la oferta que nos hizo García Padilla. Lo dijo en Rubén Sánchez, creo que fue. Charlie Hernández, portavoz del Partido Popular, un buen legislador, portavoz del Partido Popular en la Cámara. Es el de Mayagüez. El de Mayagüez pide que él aprueba la reforma del retiro de maestros si se mete la de la judicatura. Y le dije, Charlie, lo que pasa es que no hay manera de que las cortes aprueben la de la judicatura porque además es su propio retiro. Uh-huh. Dicho y hecho. No me acuerdo que bendito, y lo he criticado públicamente, fue trágica la vista en la Corte Suprema donde los jueces argumentaban porque estaban argumentando su caso. Aparentemente pasa más a menudo. Estaban allí argumentando sobre su caso. Era una cosa extraordinaria, pero pues, no debió ser, pero fue. La cosa es que se declara inconstitucional por el tema de los jueces. Y el de los maestros creo que fue por... La lógica era, ya se habían degradado los bonos, así que pues no está salvando nada. Exacto. Así que se chave. Así que es la que yo digo. Pero eran siempre estos issues de timing. Y no sé si era que ustedes estaban tratando de manejarlo políticamente, si era negociando. Porque era con la legislatura. Ahí la negociación era con la legislatura. ¿Tú crees que yo creo que la legislatura ahora incluso, que la gente puede pensar que es problemática, la legislatura no aprueba presupuesto ya? ¿Verdad? No es la última voz. Y antes, me pregunto si la legislatura, y te pregunto a ti, si tú crees que la legislatura como que está perdiendo ese ritmo, de que como ya no tienen que manejar esas cosas, pues no están... A veces pienso que la legislatura no... Que la legislatura... que al revés, que lamentablemente no ha perdido el ritmo. El ritmo de hacer cosas que saben que no aguantan tiempo. O sea, cuando el país empezó a tomar préstamos sin fuente de pago, para poder cumplir con las responsabilidades que asumimos sin tener dinero para ellas, todas fueron aprobadas por la legislatura y por los gobernadores. Sí. Todas. Pues un aumento
¿Pero hay chavos para eso? Bueno, lo que pasa es que vamos a hacer una amnistía. Y va a entrar el dinero. Y va a entrar el dinero. Sí, el año que viene, bueno, ya, pero ya el año que viene son después de las elecciones, vamos a ver. Ajá. Pues ahí nos jodimos. Es que entonces a veces veo que no han perdido el ritmo, que es que se creen que todavía es así. O sea, yo no sé si los números dan para los cambios en la tasa que están proponiendo contributivamente. Yo no sé si los números dan. La Junta dice que no, pero la Junta no es la primera vez que se equivoca. Pero si es verdad, a mí me preocupa que estamos tomando decisiones con un montón de dinero que no es real. Es decir, dinero que no es permanente, que está llegando por los fondos federales. Fondos federales de pandemia, por los temas de los seguros que todavía están pagando, hay municipios que todavía no han transito. O sea que está entrando FEMA, un montón de dinero que está entrando que no es permanente, que no se va a sostener. El otro día yo le decía a Paquito, me preocupan los números de la 154. Y Paquito me dijo, el secretario de Hacienda, me dijo, no, eso es por un ajuste que se hizo, esos números van a subir y la última vez, el último número que mire, estaban subiendo otra vez, porque esos son los permanentes. Uh-huh. Esos son los permanentes. Sí, ahí está la fábrica, esa no se va. Exacto. Y eso son los que hay que proteger. Y los veía bajando y el arbitrio del RON bajando. Y yo decía, cuidado, porque esos son los permanentes, esos no pueden bajar. Y él decía, no, van a volver a subir y aparentemente están subiendo de nuevo. Pero la legislatura anda en las de demasiadas veces y algunos gobernadores en las de no, hay que dar más. Hay dinero para ello. Y no se dan cuenta de algo. ¿Cuál es la gran obra de infraestructura de Muñoz Marín? Nadie ha ganado más veces ni por más por ciento que Muñoz Marín. Nadie, ever. ¿Cuál es la gran obra de infraestructura de Muñoz Marín? Yo no creo que él tenía una gran obra. Yo creo que era la fábrica. Escuelitas chiquitas, modestas en los barrios. Luz y agua en cada casa. Porque Fuentes Fluviales fue antes de él. Así que... Sí, pero no había llegado. Uh-huh. Llevar fuentes fluviales a cada casa. Escuelitas en cada barrio. Pequeñas, muy modestas. Hospitales en cada pueblo. Eso. No había faraonismo. La escuela de Pulguillas en Cuamo. La escuela de Pulguillas. Un barrio Pulguillas. Ok. Pulguillas tenía, yo no me acuerdo de los números. ¿Era una elemental o algo así? Era una elemental. Okay. Pulguillas tenía una escuela de 5 salones, ¿verdad? A la gente de Pulguillas que me perdone si erro en el número, pero ponle tú, más o menos, 5 salones. Y estaban llenos. Pues allá, alguna vez, algún alcalde quiso hacer una escuela grande para ganar Pulguillas, porque aquí había que ganar Pulguillas. Pues hicieron allí una escuela de 20 salones, ¿verdad? Ajá. Pues ¿cuántos salones se llenaban? 5. Los mismos. Porque es que tú hagas una escuela más grande no va a venir más gente. Sí. Pues allí hubo... ¿Qué pasó con la escuela? Pues la escuela es un elefante blanco que costó mucho dinero. Pues allí está. Vacía. Vacía. ¿Por qué? Porque teníamos una escuela que se atendía en las necesidades del barrio. Quizás había que mejorar la escuela. Quizás había que hacerla nueva. Pero era una escuela de 5 salones, no de 20. ¿Ves? Pues por ahí se fue. Ahí está la deuda del país. Sí, porque eso fue de edificios públicos. Pues claro, tú me dices a mí el Choliseo, yo creo que había que hacerlo. Tú me dices a mí el Tres Urbano, por favor, ahí está vacío, lleva 20 años vacío. Yo adoro a Carlos Pesquera, es mi amigo, lo quiero mucho, lo defiendo. Pero no mandaba un tren pesado. Puerto Rico no mandaba, no hay ridership, va de ningún sitio a ningún sitio, no hay parking. Yo no tengo manera de usar el tren urbano. Sí, a mí me dijeron que el error fue hacerlo pesado. Hacerlo pesado. Si era liviano, probablemente se mantenía. Pues claro. Y te permitía hacer otras líneas, que es el issue al final del día. ¿Y por qué el tren no va a Plaza de las Américas? Bueno, pero es una pelea con esta gente, con los Fonalleda. Pues está bien, who's in charge? Es que, miren, necesitamos darle ridership. Porque si no hay que mantenerlo. Bueno, en los 90, ¿quién manda? Pues es una buena pregunta. Exacto. Exacto. Pero fíjate, a mí me hicieron... A mí nunca he podido confirmar esto, que parte de la razón que hicieron el Heavy Rail era porque había este senador de California que le tenía el dedo metido al de transportación, que quería... De estos Old Wives' Tale que uno escucha, que no sé si es verdad, pero... Pero, por ejemplo, el Centro Comprensivo de Cáncer... Eso te quedó bastante faraónico. Bueno. Yo trabajé el préstamo. Yo trabajaba en PMI y yo representé a BGF en eso y yo decía, this is crazy. Pues mira, by the way, el préstamo, cuando yo llegué, los chavos estaban en caja. O sea que... Para la primera parte. Exacto, que fueron como 80 millones de pesos. Los 200 millones después no mira qué es lo que pasa.
Mira qué es lo que pasa. Igual que el centro cardiovascular. Okay. Exactamente el mismo modelo. Puerto Rico tiene unas prevalencias de cáncer que Estados Unidos no está estudiando porque no son las de ellos. En hombres, cabeza, colon, cabeza y cuello. En mujeres, también cabeza y cuello, pero senos. Y uno más que no me acuerdo. El centro comprensivo era parte de... Está el edificio de ciencias moleculares en un punto, el centro, si lo vieras desde el aire, el centro comprensivo en el otro. Y era el lograr diversificar la base industrial para temas de investigación. No solamente ser los mejores del mundo en manufacturar medicinas cuyas patentes se hacen en otros lados, sino empezar a crear patentes para que dejaran más riqueza. Okay. Y ciencias moleculares y el centro comprensivo fueron los primeros dos. Se supone que se hagan más. Okay. Por eso era que le decían la ciudad de la ciencia. Y la ciudad de la ciencia es lo que está, es la tierra que está entre el molecular y el centro comprensivo, que es desde el Oso Blanco hasta la editorial de la UPI. Estoy mirándolo desde el aire. Pero estoy imaginando el aire. Es verdad, porque eso cruza por detrás. De Villa Nevares y de todo eso por ahí. Es verdad, eso. Y ahí es que estaba el Fideicomiso de Ciencias, ¿verdad? Está allí. Sí. Y la carretera que los une, que eso es obra que no se ve, tiene toda la infraestructura para que ahí se creen laboratorios. Estuvimos a ley de nada de traer un hospital Schneider para las prótesis de los niños. Wow. A ley de nada estuvimos. Pero el centro comprensivo, ayer le pusieron un letrero de hospital. El centro comprensivo no es un hospital. Se supone que sea un research center. Un research center que tenga 80 camas. Y a mí, en ese sentido, yo veía la esperanza con Ricardo, porque es un hombre de ciencia y de investigación y esas cosas. Y decía, bueno, esto va para adelante. Pero en realidad... Bueno, quiero que sepas para tu paz mental... Que así fue. Que había gente que lo quería... implosionar. No, y que había otros de los hospitales de centro médico que querían el edificio para ellos. Y todo lo que pasó con el doctor, que era el presidente, que era que estaba el director ejecutivo, era en parte una trastada que se estaba montando. Claro, absolutamente. Así que no te lo pudimos seguir, pero por lo menos te lo salvamos. No, es que así fue. Y Correa fue un poco, porque la hija tenía cáncer, el senador. Sí. Fue... No, ese macho iba a meterse allí. Exactamente. Y se lo agradecí. Pero la razón de ser del centro comprensivo no era un hospital, era crear patentes. Porque tienen la masa crítica, que tienen los estudiantes de ciencias médicas allá al lado, tiene los pacientes, porque Puerto Rico están surgiendo, con una incidencia en unos tipos de cáncer superior a la media de los Estados Unidos. ¿Qué hacen los países? Los países estudian los tipos de cáncer que más les afectan. Y Estados Unidos pues no está poniendo, seguro ahí, pero no está poniendo todo su esfuerzo en los tipos de cáncer que le afectan menos a los americanos, como es natural, ¿no? Y porque es el producto que tienen que vender. Exactamente. Volviendo, me gusta esto que estamos brincando de desarrollo económico a fiscal. Yo, en un momento, o sea, Pueblo versus Sánchez Valle baja en junio, a principio. Franklin baja a mitad. Promesa se aprueba al final. Eso parecía demasiado coordinado. O sea, ¿nunca te pareció que había como algún tipo de conspiración o algo moviéndose? Lo pensé. Tengo tanta fe en la Corte Suprema que decidí descartarlo, pero claro que saltó a mi mente. La otra historia que te iba a hacer es que el día que se va a poner promesa, me avisa Grace Santana, me avisa, ya puedes bajar. Estaba todo el mundo en el carro. Estaba Grace, estaba Jesús Manuel, estaba yo y estaba el conductor. Y cuando me monto le digo al conductor to the airport. Y él me miró, sabía que para dónde íbamos, para el Capitolio. Y le dije to the airport. Y el carro arrancó. Y como tú sabes, el aeropuerto de Washington es cerquita de la ciudad. O sea que es 10 minutos. Cuando íbamos por el Kennedy Center, antes de doblar a la derecha y coger el puente de Arlington, el Grace me dice, ¿con qué vamos a pagar el centro médico? El centro médico cuando nos embarquen las cuentas, Alejandro. Yo entiendo. Y me empezó a dar la lista de cosas. Entonces yo le dije, tú de Capitol Building. Y el headquarter era la oficina de Pelosi, Okay. que era portavoz de la minoría. Okay. Y estando allí, llama
No me acuerdo si fue al celular de Nidia Velázquez o al celular de la líder Pelosi. Y me dijo, creo que fue el de Nidia, me dijo, el speaker quiere hablar contigo. Y yo cogí el teléfono. Y me dijo, tengo los votos. Voy a bajarlo, pero necesito saber de usted que usted apoya el proyecto de ley. Ay, qué bicho. Y yo odio eso. Yo odio eso. De echarte a ti los 20. No, si tú vas a hacer eso, hazlo tú. Pero mi respuesta ¿qué fue, tipo bicho? mi respuesta fue, Mr. Speaker, if someone point you with a gun and ask you for your wallet, do you really have a choice? Y él me dijo, voy vuelta. Y lo bajó. Es una bichería. Me sabe hasta mal y a mí Paul Ryan me cae bien. Pero yo creo que debió ser candidato a presidente. Eso fue una historia alterna. Sí. Déjame pensar perdí el track porque me molesté tanto con eso de la llamada. Estabas preguntándome de lo fiscal. No, sí, Sánchez Valle, Franklin, sí, promesa. Como que... Sí, claro. Y yo creo que Sánchez Valle, aquí la discusión del estatus se lo come todo. Uh-huh. Y Sánchez Valle en más de una ocasión. Más que la crisis fiscal, tú crees que se lo come todo el estatus. Sí, es que la crisis fiscal es culpa del estatus según algunas personas. O sea, como Grecia, me imagino que por ser colonia de la Unión Europea, Grecia quebró. Y Argentina por ser colonia, no sé de quién. Quebró también. Del IMF. Exacto, del Fondo Monetario Internacional. Todos somos colonia de una bomba nuclear. De hecho, el otro día una persona me dice, no, porque con los coloniajes, que si ni qué más, y en qué banco se ve, en qué tribunal se ve la deuda de Puerto Rico, sino el Banco Americano. Y dije, ¿en cuál se vio la deuda de Argentina? ¿En qué banco? ¿Qué juez embargó las cuentas del Estado argentino? La persona me dice, ¿cuál? Y le dije, ¿me fue de la Corte Federal de Nueva York? O sea, no me jodas, ¿entiendes? Tú sabes. Colonia, Argentina es colonia americana. By the way, le dije a la persona, no te quiero coger estúpido, es que el contrato dice que si hay un litigio se va a ver en esa corte y el Estado argentino concedió que si iba a haber un litigio como consecuencia del préstamo, se iba a ver en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Pero no es porque sea colonia, tú sabes. Tú sabes, pero la gente después se somete todo a la discusión del estatus. Porque Sánchez Valle, la juez Kagan, obviamente, yo no lo sé, pero pienso que por la influencia de la juez Sotomayor y del juez Breyer, que escribe en Disidente. Breyer fue el jefe de Tony, ¿verdad? Cuando era en Boston, cuando estaba en Boston. Okay. Escribe, este caso no es aplicable a otro tema que no sea double jeopardy. Uh-huh. O sea, ellos lo que están diciendo es, o sea, Sánchez Valle se sometió al tema del estatus, pero la discusión, si fuera Florida, sería lo mismo. La discusión, o sea, si el mismo caso se da en Florida. Había un par de los jueces que dijeron, estoy a favor porque yo quitaría double jeopardy. O sea, yo quitaría punto. Ningún estado debería poder. Pues la juez Kagan dice, esto no es aplicable a nada que no sea double jeopardy. O sea, si Florida el estado de Florida trata de encausar a un delincuente por un delito que ya los federales han encausado, o si la Corte Federal en Florida trata de encausar a un delincuente por unos hechos que ya la Corte Estatal ha encausado, no puede hacerlo en Florida igual que aquí, y Florida no es colonia. Por lo tanto, el tema, pero nada, pues todo se va por el mismo barranco. Tú sabes, hasta aquí todo es culpa del estatus. Yo me acuerdo que yo peleaba con Fortuño y decía, pero ¿cómo vas a decirme que el crimen es culpa del estatus, hermano? Que no puedes decir que el crimen es culpa del estatus. No, que es que no tenemos las herramientas que necesitamos por culpa del estatus. Es que eso no es verdad. Es que no es verdad. Ni el precio de la luz es culpa del estatus tampoco. Aquí la gente piensa que la ley de cabotaje impide que a Puerto Rico vengan barcos de marinas mercantes distintas a las americanas. Y eso no es verdad. Es que se tuviesen que volver al país original y no quieren hacerlo. No quieren. Entonces, pues, yo creo, hablando claro, de entre todas las cosas, lo de la ley Jones es una paja. Lo de cambiarla, tú dices. Sí, lo de decir que eso no está causando... Eso no es verdad. No, bueno, yo creo en energía es un problema porque no hay suficientes barcos de gas. Pero aparte de eso... Pues yo creo que impacta, pero no al grado que algunos quisieran vender. Alguna gente cree que nos haría rico. Eso no es verdad. No es verdad. Eso no hay break. El estimado más agresivo que yo leí decía 600 millones. El más agresivo, que no suele darse el más agresivo.
Y además, el único senador que yo sepa, federal, que presentó una ley para eliminar el Jones Act fue el senador McCain por Arizona. Y creo que Rand Paul los otros días hizo algo. Rand Paul hizo algo más recientemente. Sí. Pero porque él era un libertarian, él no cree en nada de eso. Pues McCain lo hizo porque no tenía mastilleros en Arizona. Porque en ninguno de los estados que da el mar va a presentarlo. Ninguno. Tuve un debate, volviendo al tema de estatus, tuve un debate los otros días. La ley 2022, ¿tú votaste a favor o en contra? Yo voté en contra, pero luego siendo gobernador... A eso es que iba, porque me decían, no es que él tuvo que votarle a favor, No. porque Bacó la promocionó. Y yo decía, Luego, no, yo recuerdo que él le votó en contra. Siendo gobernador en un mensaje de Estado, dije que me había equivocado. ¿Qué te cambió la opinión? Que se estaba importando riqueza. Ah, que lo estabas viendo ya. Se estaba importando riqueza. Eso fue un año. Bueno, a mí me lleva, a Paulson me lo lleva a Richard Carrión. Uh-huh. Y en realidad la reunión esto fue providencial. Yo hago una cena en la Fortaleza en honor a doña Marta Casals. Okay. Porque estábamos convenciendo a doña Marta de que volviera a la junta de la Sinfónica y del Festival, que se había ido en la década del 70. ¿Por lo de Franco era esa vaina? No, bueno, doña Marta es puertorriqueña. Doña Marta era de Mayagüez. Ah. La mamá de don Pablo Casals era de Mayagüez. Y cuando Pablo Casals se exilia a Puerto Rico. Ok, eso fue lo que confundí. Y ahí conoce a doña Marta y se casa con ella, Okay. que era su estudiante. Ok. Entonces... Eso está medio Me Too. Yo me acuerdo que yo voy a la toma de posesión de Obama el 20 de enero del 2013. Yo llevaba unos días de gobernador. Para ir al concierto de inauguración con doña Marta. Mi acompañante fue doña Marta. Era en el Kennedy Center. Doña Marta vivía en un edificio al lado de Watergate. Ok. Que es cerca del Kennedy Center. Sí. Pues yo era gobernador, el carro me lleva hasta la puerta del Kennedy Center, me bajo con doña Marta, entro, vemos el concierto. Nosotros habíamos llevado al Coro Niño de San Juan, que tuvo su participación. Y cuando vamos de vuelta, digo, doña Marta, la voy a llevar a su casa. Y me dice, no, yo camino. Y yo dije, no, pues yo voy con usted. Pero ella tenía abrigo. Yo no. Yo me iba congelando por el camino. Porque queríamos convencer a doña Marta, bajarte en su vuelta, hacemos una cena acá. Para prepararme para la cena, yo estudio la historia del Festival Casals, estudio la historia sinfónica, los logros del festival, etcétera. La razón de ser del festival y de la sinfónica, que era para la base industrial. Era que estaban viniendo estas fábricas de Estados Unidos y Puerto Rico no tenía ninguna oferta clásica. Y de ahí viene el Festival Casals y la sinfónica. Que la sinfónica del gobierno de Muñoz y el Festival Casals también. By the way, para que la gente piense que eso es cosa de rico, el 99% de los músicos de la sinfónica son gente de clase pobre, que vienen de comunidades pobres. 99%. Pues tengo esa cena, me sé todo del tema de la música clásica en Puerto Rico. Y al otro día desayuno con John Paulson y la primera pregunta que me hace es ¿qué oferta de música clásica hay en Puerto Rico? Y yo lo sabía todo. Todo. Richard Carrión decía, pero yo no sabía que a ti te gustaba esto. Yo soy experto en esa vaina. Que de hecho, John Paulson no es ley 2022. No. En caso de Paulson sería ley 22. No es ley 22. Paulson and Company es ley 20. Pero John Paulson no es ley 22. Y la primera propuesta era la compra del Vanderbilt. Yo trabajé esa transacción. Y yo me acuerdo que yo dije sí con una condición. La concha. Que abra este año. Que abra dentro de los 365 días de haberlo comprado. Porque no venga aquí a especular, a comprarlo para venderlo. Había dos ofertas. Y le metiste en la concha también. Ah, claro, era el trío. Tenía que irse todo. Había dos ofertas. Una que representaba a una abogada a quien le tengo mucho cariño. Que tenía unos caveats y que ofrecían como 2 o 3 millones más, pero si Puerto Rico le degradaban el crédito, no sé qué, si pasaba tal cosa, qué sé. Por eso ofrecía como 2 o 3 millones menos, literalmente 2 o 3 millones. Bueno, CPG, me acuerdo, pierde el hotel como por 2 millones. 2 millones. La otra oferta era CPG. Y cuando yo vi la carta dije, ¿qué tipo? Esta gente son los bobos. Y ahora, la oferta de Paulson era no question ask. El wire transfer, tan, acabó. Y así se le da. Y creo que octubre 31, eso fue como febrero,
marzo del 14 y octubre del 31 estaba abierto. Creo que fue el día de Halloween que abrió. Pero, yendo a la línea de desarrollo económico, lo que sí me brinca a la vista es que ustedes defendían las posturas. Por ejemplo, salía Baco y decía, ustedes son los losers. O sea, había agresividad. Creo que hace falta. Es que era lo correcto. Creo que, no estoy diciendo que ¿verdad? Manuel y Manolo no tengan agresividad, pero era más in your face. O sea, esto tiene que pasar. Y esa parte, esa urgencia no la siento. No la sentía con nosotros y no la siento ahora tampoco. Y había coraje también. También es que ahora hay chavos. Y ahora no... Sí. Que a mí me preocupa de nuevo, porque no es dinero que es recurrente. Yo creo que don Manolo es una muy buena persona, etcétera, pero y creo que ha hecho buen trabajo y toda la cosa. A Manuel Lavoy creo que hubo secretarios demasiado políticos por ejemplo, el de Agricultura, que lo indujeron a tomar políticas que no le ayudaban a él de ninguna manera. Sin hablar del tema del arroz. El tema del arroz era para la bandeja, la autosuficiencia alimentaria, ¿verdad? O la suficiencia alimentaria. Y nos salía gratis, porque el dinero... Porque eso se le vendía a comedores y el arroz de comedores lo compró los federales. O sea, no había un costo en realidad. Para nosotros. Para nosotros. El de la melaza del ron, ese sí me preocupa todavía hoy. Nosotros reactivamos la industria de la caña, pero no para azúcar. Nosotros no podemos competir en precio con azúcar. Sí, eso fue de los acuerdos después de que se fue de Ayo, ¿verdad? De Ayo, exactamente. Sí. Porque nosotros recibimos desde la Segunda Guerra Mundial un retorno al arbitrio del ron. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que en la Segunda Guerra Mundial empezó a hacer mucho. Porque no había whisky. Porque los americanos descubrieron el ron, exactamente. Ahí fue el discurso, uno de los mejores discursos de Muñoz en la Asamblea Legislativa. Porque llega un montón de dinero que no estaba presupuestado del arbitrio del ron. Y uno de los primeros discursos. Y Puerto Rico todavía no había salido de aquella pobreza extrema. Y los legisladores del Partido Popular querían gastarlo. Y Muñoz les contesta en el mensaje de Estado diciendo algo así como: el buen gobierno es como el buen agricultor, que a pesar que sabe que la familia tiene hambre, no echa todas las semillas en la olla y guarda para la siembra. Y ahí le mete un montón de financiamiento al Banco Gubernamental. Lo capitalizó. Había necesidad, pero es que tienes que pensar a largo plazo. El arbitrio del... Muñoz no tenía que bregar con ONGs y fundaciones. Sí, absolutamente. No había. Él era la ONG. Ajá, o sea, exacto. Pues... la melaza. La melaza, a mí me preocupa lo siguiente. La melaza es porque es ron puertorriqueño. Pero la verdad es que la melaza que se está usando no es puertorriqueña. Uh-huh. Es de Brasil, creo. Y se recompra a Dominicana, a veces a Brasil, a veces a México. A los grandes productores de azúcar. Exacto. By the way, un dato para la gente que le gusta el ron. Si usted ve que la etiqueta dice RHUM, ron, pero con H, RHUM, es ron más caro por lo regular, porque es ron hecho de melazas a las que no se le ha extraído el azúcar aún. Ok. Eso es lo que queríamos hacer. Melazas ricas. ¿Para qué? Para que fuera más caro. Le subes el valor al ron puertorriqueño. Y el rebate es más... El cover-over es más alto. Y además es ron puertorriqueño. Es ron de materia prima puertorriqueña. Entonces, yo no quiero que un congresista libertario vaya allí a decir, cuando la materia prima sea nuestra, entonces el ron es nuestro. ¿Ves? Y era para atender ese asunto, además de que creas empleos en la agricultura, claro. Siembras caña, ¿verdad? Bueno, eso es industrial. Es industrial. Eso no es agricultura. Entonces, pues esa era la idea. Y pero nada, pues el secretario de Agricultura, se me va el nombre, pues de eso y la siembra de arroz. ¿Tú dices el de nosotros? Ajá. Carlos Pagán. No. Carlos... Ay, Dios mío, no puedo ver que se me olvidó el apellido. Si lo vi el otro día. El argumento para la siembra, de tener la siembra de arroz, es que el costo de producción en el primer año había sido muy alto. El issue del arroz para mí fue que en comedores escolares, y esto yo lo vi, no sabían cocinarlo bien. No, pues eso, y los nenes no se lo comían. Pues solucionalo, coño. Aparentemente es más difícil de lo que la gente cree. Y se empezó a vender en Econo y en Selecto. Y me dice pero es que el costo de producción en el primer año fue demasiado por libre. Chico, pero el primer año, la finca, a temblar los terrenos, el costo de la maquinaria, no me jodas con el primer año. Sí. No puede, tú sabes. Yo hubiese apoyado arroz blanco, el arroz integral.
Es que nos daban más los federales. Pero está bien, se puede hacer con blanco. Sí. Última pregunta. ¿Quién escogió Casalta? Ellos. ¿Por qué? Le dimos 10. Porque Hillary había ido. Yo pienso que debía haber sido Altamira Bakery. Si hubiese sido Altamira Bakery, no nos metían en la junta. Estoy de acuerdo. Obama no quería la junta. A ellos se le dieron 10 locales, incluyendo un piragüero. Ok. Entre ellos, varios locales a los que Hillary había ido en la campaña contra Obama porque ya el Secret Service los había cleareado. Y ellos escogieron Casalta. Pues allá había ido Hillary y Bill. ¿Y qué fue que se comieron medianoche? Medianoche. Que preparo. Bendito. Eso para que tú veas algún problema de medios. A la vez que Obama se está comiendo un medianoche conmigo allí, en Fortaleza están diciendo que no se quedó a comer porque el Secret Service tenía que chequear la comida. Ay, vete para el carajo. ¿Y de qué hablaron? Mira, el tipo estaba... Yo me acuerdo que yo le dije, por ejemplo, cosas como unemployment rate is 14%. Y él dijo 14.3 o algo así. El tipo estaba súper brief. O sea, hablamos de los datos. Quien más colabora conmigo para que Obama tenga ese aparte. Obama iba a tener una parte conmigo. Yo era el candidato a gobernador demócrata, iba a tener una parte conmigo. Para que fuera una cosa tan mediática, quien más colabora conmigo fue Fortuño. Porque Fortuño lo atacaba bien fuerte en Estados Unidos, en los rallies republicanos o en los eventos republicanos. Sí. Y ellos lo sabían. De ahí es que viene cuando hacen la parodia, que nos doblan a ustedes. Ajá. Que dice, ¿Where's Luis? Y estuvo... Te voy a decir la verdad, en cuanto a eso yo me reía. En cuanto al... pues nada, me dicen, mira, el presidente te va a pedir que lo ayudes a escoger qué van a comer. Y hay una lista de sándwiches. Me acuerdo que yo ofrecí una medalla. Y él había tenido un issue porque en Irlanda, un par de meses antes, lo habían criticado porque había aparecido tomando cerveza. Y el primer sándwich era un cubano. Le escribí un sándwich cubano. Después vino medianoche y me dijo, what are you going to have? Y midnight sandwich. Midnight. Y le pregunté por qué le dicen midnight. Le dije, él me preguntó por qué, do they call it midnight? Y le digo, bueno, porque es smaller than the Cuban sandwich and it's like a snack when you go out partying with your friends and you want to eat something late at night. Mm-hmm. It's sweeter and it's smaller because now I will have a midnight. Entonces el tipo me dice, what's a croqueta? Y el Espíritu Santo, mi mamá siempre me dijo, cuando tú tengas problemas, encomiéndate. Y yo ahí pensé en el Espíritu Santo en 3, 2, 1 y le expliqué a Obama con una croqueta. El de Cuamo que no sabe hablar inglés. Y pidió 2 y se comió una y la pidió y se llevó la otra. Yo tengo una de bacalao. Bueno, gracias por haber venido. Es un privilegio para mí. Quiero que sepas algo antes de que te vaya. Este episodio sale esta semana. El de la semana que viene es con Elías. Lo grabamos el viernes. Le dedicamos como 15 minutos, un momento, a hablar de cómo él y otra gente en el equipo de transición, en la parte fiscal, vimos todo el trabajo que se había montado, y los dos dijimos en el podcast, pues, hermano, el equipo de Alejandro tenía razón. Así que, for whatever it's worth, yo sé que a veces... Gracias por eso. Y yo trato de hacerlo, Cristian. Y yo escucho tu podcast, no todas las veces, pero muchas veces. Yo creo que el país necesita un poco más de eso y valora más eso. Yo no tengo por qué caerle encima a Pedro Pierluisi. No tengo por qué. O sea, yo discrepo de algunas filosofías de gobierno. Pero eso no lo convierte en un tipo malo. Uh-huh. Ni a Juan Dalmau. Juan Dalmau es una buena persona inteligente además. Capaz. Que si yo digo eso me saca un soundbite y estoy... Pues que se joda, es la verdad, es lo que pienso. ¿Qué voy a hacer? ¿Hablar mal de él? Sus ideas son horribles, pero ajá. Yo discrepo y toleran algunas cosas en sus partidos que yo no toleraría en el mío. Pero, o sea, yo de presidente del mío, ¿verdad? Pero yo creo que, mira, lo que yo hice en el mensaje de Estado, pido disculpas por haber votado en contra de esta ley, resultó ser una buena ley. Era tratando, me acuerdo que un mensaje de Estado, yo dije, mire, yo soy amigo de Tomás Rivera Chatz, porque yo no lo puedo decir. ¿Sabes? Pues eso pues hace daño. Hace mucho daño.
esa cosa tan trivial, tan pueril, de que si es del otro partido tengo que quemarlo. Ahora Javier Jiménez es malo. Hasta ayer era bueno, porque era candidato a alcalde del Pepino. Ahora que se fue para otro partido es mala persona. No puede ser. O sea, no puede ser. O sea, Héctor Martínez, yo me acuerdo, cuando yo era candidato a gobernador cuando acusan a Héctor Martínez. Uh-huh. Y yo lo defendí, pues yo dije, este caso es un mal caso, este tipo va a salir bien. Y salió bien 2 veces. 2 veces. Pero ¿por qué le voy a caer encima? El tipo es amigo mío. Lo están acusando injustamente. ¿Por qué le voy a caer encima? Porque yo soy candidato a gobernador y me conviene, porque tenemos que ganar ese distrito para ganar el Senado. Y eso es una justificación. Pues no. Yo creo que eventualmente se llega. Yo creo que llegamos somos una democracia joven, Gobe. Nada más tenemos 50 años. Somos una democracia joven. Así 70. 70, exacto, ¿verdad? Estamos viejos nosotros. Estamos viejos nosotros. Bueno, gracias. Gracias, Cristian, por tenerme aquí. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio con sus amistades, con su familia, sus compañeros de trabajo, en sus redes sociales e incluso con la gente que les caiga mal. Que por favor dejen reviews positivos 5 estrellas. En el caso de Apple Podcast, por favor escriban un review que nos ayuda definitivamente con publicar el podcast. Y pueden comentar el episodio en la área de Q&A en Spotify, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Y como siempre le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.